Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Punto Rosa, un espacio para conversar, reflexionar y visibilizar las historias de mujeres que están trabajando para transformar nuestra sociedad. Yo soy Alma Angelina y hoy tenemos una invitada muy especial, Janet Harrison. ¿Harrison o Harrison? Arrizón. Arrizón, ¿verdad? Sí, Arrizón Marina, titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Poder Legislativo acá en el estado de Sonora. Vamos a hablar de algo que muchas veces escuchamos en discursos, pero que pocas veces conocemos desde dentro. Cómo se construye la igualdad de género desde las instituciones. ¿Qué retos existen dentro de los espacios de poder? ¿Y qué cambios se están impulsando para que nosotras, las mujeres, tengamos una participación, por supuesto, más justa y equitativa? Pero sobre todo, queremos conocer a la mujer detrás de este cargo, su historia, su motivación y las convicciones que la llevaron a trabajar por la igualdad. Bienvenida a Punto Rosa, Janet. Me emocionan mucho las preguntas y me retan mucho. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotras. Antes de hablar del trabajo institucional, me gustaría empezar por ti. ¿Quién es Janet Harrison fuera del cargo? Bueno, yo soy de inicio santanense. Creo que es algo que siempre digo porque creo que hay que sentirnos muy orgullosos del lugar de donde venimos y yo no me podría explicar si no es desde ese lugar. Ahorita les platicaba que yo también andaba en bici porque en Santana los niños pues éramos un poquito más libres que en Hermosillo y crecimos en bicicleta y yendo y viniendo a la casa de nuestros amigos. Yo soy hija de Víctor y de Martina, mi mamá es repostera, mi papá es agricultor y estudié Derecho en Hermosillo, después estudié la maestría en Gestión Pública, me encanta la administración pública, esa creo que es mi más grande pasión. Y pues yo creo que la maternidad fue la que me llevó al feminismo y ahí fue cuando me di cuenta que el mundo no era no era tan como yo lo pensaba, ¿no? Entonces creo que son disidencias que te van llevando y te van encaminando. Encaminando. Y pues, bueno, y ahí me das pie a la siguiente pregunta que tengo para ti. ¿Qué experiencias de vida te fueron acercando al tema de la igualdad de género? ¿Recuerdas la primera vez en tu vida que te diste cuenta que ser mujer implicaba enfrentar desigualdades? Yo creo que yo nací como con ya picada Un chip. con eso, porque a mí siempre me inconformó la desigualdad y era como algo muy instintivo. Me acuerdo una vez que mi mamá, sin pensar, me dijo que, oye, Anet, tu hermano trae muy sucios los zapatos. Y yo me puse como una loca así, de que no tiene manos. ¿No? Entonces siempre fue algo que me generaba como, si no desconfianza, hasta enojo, ¿no? Entonces, no te puedo decir la primera vez que pasó, pero creo que siempre fui como sensible a esas cosas. Siempre me gustó la justicia, siempre me gustó el derecho. Para mí era un sueño y de niña jugaba a ser abogada. Entonces, creo que la maternidad fue lo que de manera más extrema me confrontó con mis ideales y con la forma en la que vivía. Y también empecé a valorar más la relación de las otras, como la relación con mis primas, con mi mamá, con mi hermana, con mis amigas. Yo creo que quien quiere a tus hijos lo quieres el doble. Entonces, la maternidad sí fue una experiencia que me permitió como, pues a lo mejor como resignificar mis relaciones con mujeres. Y a partir de ahí, creo. Y hablando de mujeres, todas o casi todas, tenemos alguna mujer quizá que nos abrió camino con su ejemplo o con su lucha. ¿Quién fue esa mujer que influyó en tu manera de entender la igualdad? Es que creo que han sido muchas, porque por ejemplo, yo tengo muy grabada la imagen de mi abuela cuidando a su mamá, o sea, mi bisabuela. Sí. Y ella fue alguien que sin tener recursos logró sacar a sus hermanos adelante, a sus hijos, y mejorar su calidad de vida de cómo nació a cómo falleció. Mi abuela materna era una persona súper altruista y creo que de ella otra parte
Mi mamá, por supuesto, que también ha aportado mucho valor, pero si me preguntas como a la parte ya profesional o política, creo que he tenido muy buenas jefas, he tenido jefas que han sido mis amigas. Karina Zárate fue mi jefa en el DIF y de ella aprendí como al tacto y a poder ver a las personas más allá del proceso. Fue mi jefa la Pinky. La Pinky tiene un don de gente y es una persona resolutiva, es una persona creativa, comunica bien, hace equipos. Entonces creo que han sido muchas. Mi hermana sin duda ha sido una de las más importantes. Yo digo que comaterno con mi hermana. No podría sobrevivir a la preadolescencia sin ella. Entonces, pues son muchas. Pero por fortuna, muchas. Pero sí has tenido pues esos ejemplos, esas lecciones de sororidad también, por supuesto, ¿no? Sí, de mi prima que me agarraba la mano y era más chiquita que yo y ahí andábamos tratando de sobrevivir al parto. Qué bonito, ¿no? Recuerdos, ¿no? Sí, qué bonito, la verdad que sí. Trabajar por la igualdad muchas veces implica resistencias, ¿no? Sí. ¿Ha habido algún momento en el que pensaste, esto va a ser más difícil de lo que imaginaba? Creo que sí, la unidad técnica fue muy complicada porque primero batallamos para que sacaran la convocatoria, después para sustanciar la convocatoria, luego ya fue la elección, me votó el pleno y después fue así como, ¿y ahora dónde me siento? ¿Ahora con quién construyo? Entonces creo que a las mujeres nos ha tocado imaginar los espacios, luego diseñarlos y luego irlos construyendo. Entonces ahí me tocó esta etapa de, pues a lo mejor de poner cimientos. Entonces esa fue la etapa más compleja. Me hizo cuestionarme así como muchos ideales de, Dios, ¿estamos jugando o qué es esto? Pero estoy orgullosa pues de la forma en la que lo manejé. Creo que era lo único que se podía hacer. ¿Empezaste siendo tú sola en la unidad o tenías ya...? Sigo siendo yo sola hasta este momento. Sola, sí. Sola en el área, pero con muchas amigas y muchas aliadas afuera. Porque he tratado de construir siempre, y eso se lo aprendí a la Pinky, la importancia de construir en colectivo, de cómo trabajo con las organizaciones, de cómo trabajo con las instituciones, con las demás áreas. Entonces eso me ha ayudado a no estar tan sola y también a que el ánimo no, pues tampoco decaiga. Claro, fíjate que me hiciste recordar en una ocasión, no voy a decir en dónde, ni en qué ciudad, ni en qué espacio, para no echar y echarme de cabeza yo también. Pero muy joven, recuerdo que me tocó desempeñar un cargo público, en alguna de esas experiencias que he tenido, y ahorita precisamente recordé cómo bien dices, hazte de cuenta que abrieron la puerta de una oficina que era muy pequeña, era un cubículo más bien, y como si nos avientan a las mujeres, y me dijeron, órale pues, ahí vas. Y llegué, y luego me senté y dije, ¿y ahora qué? Pues, ¿qué hago aquí? Pero recuerdo muy bien, y ojalá que llegue a escuchar esto. Perdón, está acá el clima medio raro en Hermosillo para que nos vean después, así que las alergias andan a todo lo que dan. Pero bueno, y a lo mejor la emoción también se me mezcló. Sí. Recuerdo que estaba una chica, puedo decir otra chica porque estaba yo también muy joven en esa etapa que te estoy hablando, y ella estaba sentada, justo éramos nada más 2 escritorios, era un pequeño cubículo, y ella estaba enfrente. Muchas veces ha pasado, ¿no?, que ahora al tiempo, digo yo, quizá ella era más merecedora del cargo que la que estaba llegando, pues en ese momento, porque luego, como dicen, ahí está la gente que realmente trabaja, ¿no? Pues ella tenía años ahí sentada, trabajando. Y además muy desprendida, porque llegué y me dijo, no se preocupe, licenciada, me dijo, yo le voy a echar la mano. Usted véame a mí, estábamos frente a frente. Me dijo, cuando usted tenga que resolver algo, usted voltea y me ve y yo le voy a hacer señas. Fíjate qué maravillosa esa sororidad de ella, que la amé y la sigo amando a esta chica, porque después de horas que sí, por supuesto, me puse a estudiar y a documentarme y todo, ella me ayudó a salir adelante en este trabajo, porque como dices, pues son muchas a pesar de que está uno sola a veces, la gente te ayuda, ¿no? Y sobre todo nosotras las mujeres nos echamos la mano, ¿no? Claro, yo creo que te podría mencionar la que aprendí de planeación, que fue la rubia de Rebeca en el DIF, Amada, que me enseñó procedimientos y estructura organizacional. O sea, al final las mujeres estamos marcadas por muchas otras mujeres. Sí, por supuesto. Y yo que eso desmonta el mito ese que somos las peores enemigas. Yo estoy convencida de que no.
y que en la medida en la que lo aceptemos y que lo incorporemos a nuestra realidad, pues vamos a ir suavizando esa relación. Sí, yo también así lo creo. De hecho, pues por eso estamos aquí en Punto Rosa, estamos poniendo el punto sobre las IES. A mí siempre me ha gustado mucho enaltecer más bien, ¿sí?, a las mujeres que como tú están en lugares muy importantes también, por supuesto, sí. Por eso estamos Muchas acá. gracias. ¿Cómo ha cambiado tu manera de ver el mundo o tus propias relaciones, tus relaciones personales, tal vez, desde que te dedicas a este tema de la igualdad de género? A mí me costó trabajo entender que el mundo no iba a cambiar con que yo cambiara la forma de pensar. Y hubo un tiempo en el que yo le decía a mi hermana así, me siento candil en la calle y oscuridad de mi casa, ¿no? En el tema de la crianza, de cómo compartía esos roles con el papá de mi hijo, por ejemplo. Y creo que la elección que he tenido sobre eso es que hay que ir asentando los cambios y hay que ir también convenciendo a nuestro alrededor y tratando de incorporar eso que hacia afuera impulsamos en nuestra vida común, sin friccionar con otros. Por ejemplo, mi papá me felicita el Día de las Mujeres y yo se lo agradezco porque sé con el amor que lo hace, sí. y al final no voy a hacer una batalla con él, porque además de que sería infértil, entiendo el lugar desde el que lo hace, y además es como tratando de impulsarnos y de respetar, y bueno, siempre respetándonos. Entonces creo que eso en mi vida personal tuve que entender que ahí no estaba en guerra. No estoy en guerra tampoco afuera, pero al final una tiene que sostener como... Y sobre todo elegir sus batallas, ¿no? Así es, y tratar de traer lo bueno que tiene el activismo a mi vida personal, a abrir la oportunidad de que el papá de mi hijo puede ser tan talentoso como yo para crearlo, y tan amoroso como yo para cuidarlo, y no querer ser yo la que acapare, como a veces lo hacemos las mujeres de una manera inconsciente, creo. Entonces, invasiva a veces. Sí, y privándolos a ellos de la oportunidad de crear y a nosotras de la oportunidad de recibir ayuda. También, claro. De su derecho, porque también es derecho de ellos, sí, ¿no? Entonces creo que la igualdad ha impactado en la forma en la que me llevo con mis amigas, en la forma en la que hago nuevas amigas, y ha sido todo para bien. No hay en mi vida nada, ni sombras ni fobias contra ningún hombre, porque luego nos quieren como adjudicar esa enemistad que no existe. Sí. ¿No? Y no es en contra de ellos de ninguna manera. ¿Qué te voy a decir yo? Con mi compañero de vida que tengo, que, pues no, ¿cómo? No, de ninguna manera vamos a estar en contra de ellos. Además, cocina muy sabroso. Sí, me dicen, oye, ¿y por qué eres feminista? ¿Tienes problemas con tu papá? Pues yo que la relación más sólida... claro. ¿De dónde viene el mal? ¿No? El mal entrecomillado, por supuesto. Y pues yo tuve la oportunidad de tener un papá muy amoroso, muy respetuoso, muy responsable, muy autónomo. Él es feliz. Y no necesita nada más para ser feliz, y eso pues te da mucha libertad. Qué bonito todo lo que estás diciendo. Mi padre fue locutor, que en paz descanse, y hace muchísimos años, yo creo que todavía no, bueno, de hecho todavía yo no andaba en todo esto, no me asumía pues como feminista, porque soy feminista, pero siempre se me quedó grabado que en una ocasión, estando él en un programa de radio, y les hablaban, ya ves, ¿no? Y les hacían peticiones de canciones y todo, pero también les hacían comentarios, eran también otros tiempos, y luego le dijeron al aire, oye, Felipe, le preguntaron, ¿cuántos, ¿cómo le preguntaron? ¿Cuántos hijos tienes? Algo así le preguntaron, y luego contestó él, pues yo tengo, dijo, 3 vástagos y una vástaga. Entonces yo escuché eso y dije, yo soy una vástaga, así como que, pero es que él ya, es que él ya decía, pues, ellos son hombres, ella es mujer, ¿no? No dijo, tengo 4 hijos, él dijo, soy padre de 3 vástagos y de una vástaga. Sí, es que también... bueno, dije yo. Siempre, a pesar de que en ese tiempo a lo mejor no era tan común, sí había personas que estaban inconformes y que eran fuera de su época, y personas que cuestionaban más esas cosas. Mi abuela materna fue muy adelantada y mi abuela paterna también. Entonces son mujeres que a lo mejor no vivieron la igualdad como nosotras con tantos conceptos, pero que la buscaron y que la propiciaron en sus hijas, y pues aquí están las nietas que algo heredamos de ellas. Claro que sí. Y así podemos hablar de las abuelas, ¿no? De abuelas en general, ¿no? Muy bien. ¿Qué pequeñas acciones crees
que todas y todos podemos hacer en nuestra vida diaria para avanzar hacia la igualdad? Yo creo que es indispensable avanzar en el cambio del amor. Para mí el amor sigue siendo una fuente de dolor para las mujeres y sigue siendo, y también para los hombres. Creo que en la medida en la que la sociedad aprendemos a relacionarnos de manera distinta en lo personal, vamos a construir familias diferentes. Yo creo que eso. La otra es de qué nutrimos a nuestras niñas y a nuestros niños. En eso todos somos responsables, ya sean nuestras hijas o nuestros nietos o nuestras nietas. Es que ven cuando están en YouTube interminadamente y qué es lo que les damos de valor, porque también tener conversaciones con ellos fuera de contexto, hipersexualizarles, creo que es algo que es un error muy grave. Y pues yo creo que trabajar en el amor y trabajar en la crianza son dos grandes apuestas del feminismo. Ya no tanto volteando únicamente a la violencia, sino la forma en la que vamos a reconstruir esa sociedad en la que queremos vivir. Claro. A veces hablamos de igualdad en grandes términos, pero también se construye, como dices, y bien dicho, desde lo cotidiano, pues, de las pequeñas acciones que estamos haciendo. Vamos a hablar un poquito de la mujer detrás del trabajo. Cuando termina la jornada laboral, si es que termina, y se apagan las luces de la oficina, ¿qué hace Janet Arrizón para volver a su centro, su centro interno, para recargarte emocionalmente? ¿Qué haces? No sé si todos los días, porque además nosotras tenemos muchos trabajos. Yo estoy en una etapa de la crianza en la que todavía es muy demandante. Mi hijo es un preadolescente, entonces hay que lavar, hacer la tarea, llevarlo a la piñata, a la clase, ¿no? Pero yo creo que siempre que necesito nutrirme, para mí escribir, leer, el teatro, el cine son como mis fuentes primarias así de insumos básicos en mi despensa. Me gusta mucho estar afuera de mi casa. Después leí en El Cuarto Propio que todavía toda una teoría feminista de por qué, pero a mí me gusta mucho escribir afuera. Me gusta jugar sudoku. Y pues mis rituales en la noche son unos masajitos que me tengo que hacer en los ojos y jugar sudoku, tomar café. Esas son las cosas que me nutren, pero son como salvavidas que ya ves que el que tienes a la mano y haces y acomodas, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, hablamos de eso, pero ahora vamos a poner una mirada al futuro. Okay. Si pudiéramos viajar 20 años al futuro, ¿cómo te gustaría que se hablara en México de la igualdad de género? Me gustaría que se siguiera hablando porque creo que no podemos dar por sentado que tenemos lo logrado. Lo podríamos perder si le quitamos valor. Entonces, a mí me gustaría que en México se siguiera hablando de la importancia en que las personas disfrutáramos de los derechos en condiciones de igualdad. Me gustaría vivir en un México más tranquilo, más pacífico, en el que no tuviéramos que estar preocupadas por si nuestros hijos llegan o no. Creo que la igualdad debe de evolucionar a lo vivible y a lo cotidiano, como decías ahorita, porque de nada sirve que la Constitución diga que la igualdad sustantiva será respetada en México si la señora que sale a trabajar no llega y encuentra eso a su casa, pues. Entonces, me gustaría eso, que sea un tema que sea vigente, que sea... Creo que hemos avanzado en mucho y, por ejemplo, las niñas y los niños ya perciben estos conceptos de manera diferente. Creo que sí hay avances, no para toda la sociedad y no en todo el espectro de la vida, ¿no? Pero creo que sí hay avances. Entonces, a mí me gustaría que siguiera siendo una agenda vigente, que fuera algo más común, que ya no habláramos de violencia familiar. Yo creo que no va a haber ningún logro mientras la violencia familiar persista y esa es la fuente de todos nuestros males, en violencia, en discriminación, en desigualdad. Entonces, ojalá la violencia familiar no fuera parte de la cultura mexicana. Ojalá, y yo creo que también pues que si estamos futureando a 20 años, que realmente esto ya se hubiera calmado, ¿no? Es lo que más ansiamos también. Vi un video, yo nací en 1988 y ahora con lo del 8M había videos ahí y había uno de las noticias de 1988 de una marcha que se parecía tanto a la de nosotras. Entonces, esas demandas siguen vigentes. Entonces, 20 años parece muy lejos, pero al final no cambiamos una sociedad
en ese tramo. Entonces yo creo que también es importante como visionar hacia el futuro, pero entendiendo que esos cambios los tenemos que ir produciendo en el hoy, porque a veces, así como los objetivos del 2030, que lo veíamos tan lejos, pero ya casi llegamos y muy poquitos de esos objetivos alcanzamos. Sí, ¿no? Yo creo que vamos a reprobar en eso, ¿no? Vamos atrasados. En los ODS y en todo eso. También en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, la Agenda 2030, y vamos muy atrasados también. Sí, dicen que los objetivos en el horizonte son para caminar hacia alcanzarlos y nos vamos convirtiendo en mejores personas, ¿no? Pero al final sí necesitamos ponernos metas concretas para poder ser más estratégicas en la forma en la que nos vamos a ir articulando para avanzar. Sí, es increíble cómo todavía hay mucha gente que cuando queremos hacernos entender sobre el por qué, por ejemplo, ahorita que hablabas de bicicletas también, por qué hay que bajarle al uso excesivo y irracional del automóvil, cuando mencionamos emergencia climática, cuando mencionamos cambio climático, dicen, ¿cuál? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿De qué hablas? Y bueno, estamos viendo un invierno caluroso, ¿no? Estamos viendo en ciudades donde debería de hacer frío, está haciendo calor, en ciudades donde debería hacer calor, está haciendo frío, en fin, que tantas señas nos está mandando el planeta y sin embargo seguimos sin entenderlo. Y a mí lo más preocupante se me hace que estamos abandonando eso que nos hace distinto a los humanos, que es la capacidad de razonar. Yo creo que cuando ya renunciamos a la posibilidad de cuestionarnos la forma en la que vivimos, pues llegamos al punto de ser obsoletos o no poder diferenciarnos de otras especies. Yo creo que lo más bonito de la vida es poder llegar a ella de una manera y ir tomando decisiones que te lleven hacia otro lugar. Es como jugar un juego en el que, hasta por diversión, creo, o sea, como que de las cosas que hacemos actualmente. Por ejemplo, yo tengo que confesarte que hasta que leí la ley de movilidad entendí la pirámide de la movilidad. Y lo entendí en los peatones y lo entendí en los ciclistas, pero no lo entendí en el transporte urbano. Y ahora cada vez que se atraviesa un camión, yo digo, pues es que es el tercero en la pirámide. Sí. Y eso para mí fue, y creo que ha cambiado mi percepción en la forma en la que me muevo en la ciudad, ¿no? Entonces son cosas que tenemos la oportunidad de quejarnos o hacer y pensar y poder aportar algo, ¿no? O ser parte de, porque qué increíble que se quejan del tráfico cuando están arriba de su automóvil y no se dan cuenta que son el tráfico. Así es. ¿No? Es que vean, estoy aquí atorado en el Luis Encinas, es que en el Morelos no avanza esto, vean cómo estamos aquí. Pero pues si tú eres parte del tráfico totalmente. También que te estás quejando, ¿no? Totalmente. Bueno. En Punto Rosa nos gusta pensar que cada mujer va dejando huella en el camino. Si tu trabajo en el Poder Legislativo pudiera dejar una sola huella duradera, ¿cuál te gustaría que esta fuera? Creo que mi gran logro ha sido diseñar una forma de incorporar la perspectiva de género en la función legislativa. Dicho en español, hice un método en el que podemos garantizar que no haya ninguna iniciativa que vaya en contra a los compromisos que México asumió en favor de las mujeres. Y si ya tenemos el cómo, entonces ya no debiera ser, ya no hay pretexto para que haya regresiones en el marco jurídico. Creo que esa fue mi apuesta. Al final, como te comentaba, me tocó poner los cimientos y había que inventar con pocos recursos, si no es que nada de recursos, pero creo que la creatividad es algo en la que las mujeres somos muy privilegiadas, y para mí el gran logro de la unidad técnica es tener por lo menos un modelo en el que tenemos garantías de que el marco jurídico no retroceda. A que se aplique, ya no, yo no voto, pero pues existe el modelo. Sí, ya ves lo que se dice, ¿no? Que ¿cómo es? Del dicho al hecho hay mucho trecho todavía. Pero vamos construyendo, porque al final, por ejemplo, el hacer opiniones técnicas, va a llegar el momento en el que alguien va a decir, oigan, falta la opinión técnica, ¿no? Cuando en este momento, pues lo que me toca es ir institucionalizándolo y hacer lo que sea tan común, que estuve ahí en la movilidad, tú estabas ahí, por supuesto, y tratar de estar en todos los temas aportando un elemento o los elementos que hagan falta para cumplir con los estándares de igualdad de género y también de derechos humanos, porque al final no tenemos una unidad de derechos humanos y creo que la unidad técnica pues puede aportar y eso he tratado, no solo en las mujeres, sino abrir el espectro
En el tema de la movilidad, por ejemplo, en el tema de las niñas y los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidades. No, sí, hablando, te escucho hablar de aportaciones y por supuesto, en lo personal, y creo que muchas mujeres te estamos muy agradecidas por lo que estás haciendo ahí, porque tu presencia ha sido muy importante, muy generosa también ha sido tu presencia ahí. Y las transformaciones profundas, después de todo, empiezan así, con convicciones como la que tú tienes, con trabajo constante y con mujeres que decidieron un día abrir camino, como lo has hecho tú. La unidad de igualdad de género, entonces, para quienes nos escuchan y quizá no conocen esta área del Poder Legislativo, ¿qué es la unidad técnica para la igualdad de género y cuál es su función dentro del Congreso? La unidad es un logro de las mujeres activistas sonorenses. Ellas la diseñaron, la pusieron en la ley y lo que es como si fuera una ventanita en el Congreso que se encargue de tener los lentes de género o los lentes en favor de los derechos de las mujeres y de la igualdad. Lo que hace, bueno, fueron varios aciertos. El primero fue ponerlo en la ley, darle un periodo específico para llegar a ese espacio. Yo pasé por un proceso de una convocatoria pública, me votó el Congreso del Estado y después, bueno, la unidad está adscrita a la presidencia. Eso fue una acción que se tomó para que tuviera la capacidad de incidir en la función pública. Tiene 15 atribuciones que están establecidas en la ley orgánica. Son atribuciones muy ambiciosas, como somos desde el activismo. Por citarte algunas, es garantizar espacios libres de violencia en el Congreso, dentro del Congreso. Pues, imagínate, si no fuera así. Si fuera suficiente una, ¿no? Velar porque se cumplan los compromisos internacionales en materia de igualdad, esa es otra de las atribuciones. Colaborar. ¿Cómo vamos en eso? Pues está el sistema. ¿En un porcentaje? No creo que lo podamos evaluar así porque al final es más complejo que eso, pero por ejemplo, tenemos ya diagnósticos. Al final yo tengo 2 años pasaditos en ese espacio y tenemos claridad en cuáles son las omisiones legislativas, dónde está la igualdad de nuestro marco jurídico, dónde está la perspectiva de género. Por ejemplo, en las opiniones técnicas lo que trato es que si se trata de poner un ladrillo, aportarles los ladrillos de alrededor que tendríamos que tener para que se pueda construir algo que sea sólido. Entonces, al final, son de las 183 leyes que tiene el marco jurídico local, yo creo que un 30% sí tienen aspectos de igualdad de género. Tengo el dato concreto, luego te lo comparto. Pero, y soy mala para recordar números, pero al final ya tenemos un diagnóstico de qué es lo que hay, tenemos un modelo o un mecanismo para incorporar la perspectiva de género. Entonces, yo creo que vamos de ganancia, no vamos a renunciar a este espacio. Creo que es importante que sigamos profesionalizándolo y dejando procedimientos para que quien llegue, eventualmente cuando ya no me corresponda a mí, pues que quien llegue no empiece de cero, sino que parta de este piso eso que ya avanzamos. Eso esperamos, sí, por lo que ya te decía yo, por toda la generosidad que le has puesto al trabajo. ¿Cuál es la periodicidad? ¿Cómo andas en tiempos? Me comentabas previamente a iniciar esta plática que llevas un tiempo y estás pensando qué vas a hacer, qué va a pasar. La unidad técnica, el nombramiento es por 3 años. Mi nombramiento se vence en junio de este año, del 2026. Dice la ley orgánica que puedo solicitar que me vuelvan a votar. Yo creo que no lo he sondeado, pero creo que podría haber posibilidades de que esto pasara, porque al final pues hay resultados. Cada año yo presento un informe anual y pues el resultado que veo en las diputadas es favorable. Creo que hemos hecho equipo con muchas y hemos ido construyendo relaciones para avanzar. No sé si va a pasar, pero yo creo que la vida siempre te pone en el mejor lugar. Yo creo que sí, claro que sí. Muchas veces pensamos que las leyes ya contemplan la igualdad, pero la realidad es más compleja, definitivamente. Desde tu experiencia, ¿por qué sigue siendo necesario trabajar la perspectiva de género en el proceso legislativo? Aunque ya más o menos me lo explicabas ahorita, ¿no? De cómo la transversalidad y todo esto. Y por supuesto que va a seguir siendo necesario. Esto, pues no le veo mucho el fin, ni debería de tener un punto final, por supuesto. O no sé tú qué opinas. Ya no hablamos de cosas temporales porque la Constitución Política ya establece el principio de igualdad sustantiva como
como un elemento del Estado mexicano. Entonces, digamos que las acciones afirmativas cumplieron con su función. Hay ciertas acciones afirmativas, pero para que algo sea una acción afirmativa tiene que tener un tiempo... Sí, temporalidad. Temporalidad. El principio de paridad ya no es una acción afirmativa, ¿no? Ya es una forma en la que se integra el Estado. Entonces, yo lo explico a los alumnos que tengo la oportunidad de acompañar a la universidad. Imagínense que tienen un equipo de béisbol y a la mitad del equipo lo tienen en el sol, sin entrenador, sin agua, sin fisioterapeuta y le pagas poquito. Sí. Y la otra mitad la tienes con un spa, con los mejores entrenadores. Ajá. Vas a ganar el juego. O sea, si la mitad de tu equipo la mantienes deliberadamente en el sol y en condiciones desfavorables. Entonces, en un país donde somos la mitad hombres y la mitad mujeres, ¿qué lógica tendría poner en una situación a las mujeres de desventaja? Si somos un equipo que es un país y que queremos vivir en armonía y que queremos las familias más estables y con mayor calidad de vida, pues no creo que debiéramos de pensar en la igualdad como algo que es temporal y que es una moda. Al contrario, yo creo que es una apuesta por la mitad de la población y pues tiene sentido. Definitivamente. Janet, antes de despedirnos en Punto Rosa, tenemos una dinámica muy sencilla. Son preguntas rápidas. Lo primero que venga a tu mente, ya sabes, ¿no? Ok. ¿Sí? Dicen que el que no piensa lo que dice lo que piensa. Pero va a ser una palabra, nada, porque lo les Muy digo bien. y se avientan toda una conferencia, ¿no? Ok, está bien. Me vas a decir, pues, y la libertad de expresión, pues, ¿dónde quedó? Sí. ¿No? A ver, muy bien. A ver. Una palabra que para ti represente la igualdad. Felicidad. Okay. Una mujer, una mujer que te inspire profundamente. Mi hermana. Un libro que recomendarías para entender mejor a las mujeres y sus luchas. No va a ser una frase, pero hay una trilogía de Marcela Lagarde y yo creo que esa. Ok. Una cualidad que crees indispensable en una mujer que trabaja por la igualdad. Creatividad. Algo que te da esperanza cuando piensas en las nuevas generaciones. Mi hijo. Okay. Un momento del día que sea solo para ti. Antes de dormir. Okay. Si la igualdad de género fuera un color, ¿cuál sería? Yo creo en arcoíris. Una frase que te guste o que te acompaña en tu vida. No importa cuántos recursos tienes, si no los sabes usar, no te van a alcanzar. Muy bien. Pues yo no me queda, se nos va el tiempo rápido, ya sabes, no me queda más que darte las gracias por esta conversación tan cercana. Hoy nos recuerdas sin duda alguna que la igualdad no solo se escribe en las leyes, también se construye todos los días con convicción, con trabajo y sobre todo con la voz de nosotras, las mujeres y las mujeres que deciden abrir camino. A quienes nos escuchan, les agradezco mucho su acompañamiento en Punto Rosa, este espacio donde las conversaciones abren camino, donde las historias inspiran y donde seguimos construyendo entre todas y todos una sociedad más justa. No sé si quieras terminar con algún mensaje. Me encantó tu espacio, te lo agradezco mucho. Y me gusta mucho verte en bici. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, pues yo soy Alma Angelina y nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos conversando con mujeres que están transformando nuestra sociedad. Gracias al Sonorense, el lugar en donde estamos acá el día de hoy y esperamos que muchos más. Estamos acá desde Hermosillo, Sonora, México, en el lugar donde las mujeres vienen a poner el punto sobre las IES. Gracias a nuestro equipo de producción y nos vemos en la próxima. Síganos en nuestras redes, estamos en todas, ya saben. Punto Rosa HMO. Gracias. Muchas gracias.